para compartir. Se me olvidó prender esto, voy a tener unos minutos. Pero mientras tanto usted busque en el libro de los Hechos, ¿ya? Capítulo 10. Volvimos, no el jueves, de veras. Tengo que decirle a usted que volvimos entonces a lo que estábamos manifestando acerca de la multiplicación, ¿ya? De lo que estábamos en esa área. Permítanme. ¿Lo tiene ya? ¿Sí? Bien. Hechos capítulo 10 entonces, versículo 23, que es el último según su división de la Biblia, a lo mejor está haciendo el último de un contexto ahí, ¿no? ¿Cierto? Según la división de la Biblia, que no siempre las divisiones de la Biblia son las divisiones del texto, ¿ya? Eso hay que considerarlo por si acaso. Y entonces, estuvimos hablando, ¿cierto? Y le dije a los hermanos el día jueves que este tema sería la preparación de Dios, lo que Dios está y cómo Dios prepara a un hombre, a una mujer, a un hijo de Dios, ¿ya? ¿Cierto? Dios nos prepara. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene esa maravillosa bendición de prepararnos, ¿ya? ¿Cierto? Y de hacer las cosas conforme a lo ordenado por Él, a lo que está determinado por Él. Entonces, en ese sentido, ¿cierto? Para nosotros es muy, muy bueno. Entonces, vimos eso y estuvimos viendo la preparación, ¿ya? Y por eso Dios le dio un sueño, ¿ya? Mejor dicho, una visión, ¿ya? A Pedro, y entonces le mostró algo que realmente para él no era aceptable, ¿ya? Animales inmundos, según si usted lo lee el contexto del verso 9 hasta el 22, ¿ya? Usted se va a encontrar que esa era la situación que se estaba viviendo, ¿ya? Dios le muestra un sueño, pero también le había hablado a Cornelio. Estos son los dos personajes claros de este pasaje del capítulo 10 del libro de los Hechos, ¿ya? Entonces Pedro también, ¿cierto? Teniendo esta visión, pero Cornelio, por otro lado, ¿cierto? También teniendo una dirección de parte de Dios. Qué bueno ser obediente a Dios. Creo que lo mejor que uno puede, ¿cierto? Agradar a Dios es obedecer a Dios, ¿ya? Y cuando es de Dios, uno sabe que es de Dios. Porque este hombre era un hombre sujeto, era un hombre que oraba, a pesar de que era un gentil, era un hombre que oraba, ayunaba, ¿cierto? Estaba en esa situación cuando Dios habla, ¿me entiendes? Muchas veces Dios busca estados espirituales para hablar, ¿me entiendes? Sí, Dios te busca la quietud, la tranquilidad, y a lo mejor muchas veces Dios ve en nosotros la fe, la confianza que tenemos en Dios cuando oramos, porque normalmente oramos, pero muy pocas veces, ¿ya? O no son muchas las veces que, ¿cierto?, oímos la voz de Dios, ¿ya? O nos muestra algo, ¿ya? A lo mejor hay algunos que son más sensibles en esto porque justamente practican o permanentemente están en oración, ¿ya? Entonces eso también ayuda. Entonces tomemos las cosas lindas de Cornelio, que era un hombre justo, piadoso y que estaba, ¿cierto?, sujeto a Dios. Y que este hombre de una de otra forma conocía a Dios. Debemos recordar, debemos entender que los evangelios cuando nos explican, ¿cierto?, la fama de Dios o el tiempo que el Señor fue conocido, popular, ¿ya? ¿Cierto? En la vida en que estuvo en Palestina, ¿cierto? Él viajó mucho, estuvo en muchos lugares y haciendo muchos milagros, ¿entiendes? Muchos milagros, ¿cierto? El hombre conoce los milagros por causa de Cristo. Cuando usted ve un milagro, Cristo lo hizo. No es el hombre el que lo hace, es Cristo. ¿Me dice amén? Así que cuando hay milagro es porque Cristo está haciendo ese milagro. Bueno, eso ocurrió, ¿cierto? Ocurre en los evangelios. Y eso es maravilloso ver cómo Cristo está anunciando, ¿cierto?, la predicación, la buena noticia, la buena nueva, para que la gente se salve, pero además hacía este acto de misericordia, déjeme llamarlo así, ¿cierto?, de bondad, de amor, sanando a los enfermos, resucitando a los muertos, ¿ya? Y enseñándole a la gente. Bueno, creo, y déjeme tener este pensamiento, creo que la fama de Cristo llegó mucho más allá de lo que nosotros mismos nos imaginamos. Y no me cabe duda, ¿cierto?, que este hombre, Cornelio, conocía de este Jesús. Sabía quién era Jesús, ¿ya? Y entonces viene en su corazón un acto de buscar a Dios y de tenerlo, ¿ya?
lo que le interesaba a Cornelio, ya se lo voy a decir de inmediato, pero lo que quería él era quería saber de la vida eterna. Hay otro que también quiso saber de la vida eterna. ¿Quién fue? Nicodemo. Pero ¿cómo voy a entrar nuevamente? Pero Jesús le estaba ofreciendo la vida eterna. Cuando Cristo llama, no ofrece menos. Él no está ofreciendo que tu alma va a una bolsa y según lo que suba el valor de tu alma, será lo que tú vas a tener. No. Él te ofrece y lo que nos ofrece es la vida eterna. En Él. Eso es extraordinario. Diga, yo tengo la vida eterna. ¿Y por qué tiene la vida eterna? Porque tengo a Cristo. Oh Dios, ¿cuántos dicen amén? Porque de repente llevamos años y años en la congregación y leemos la Biblia y no nos recordamos de esto que es básico y elemental, mi querido Watson. De saber que somos eternos. Que aunque la muerte llegue a este cuerpo, simplemente llegará al cuerpo, pero a mi alma ya está la vida eterna. Y voy a estar con Cristo para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Si que venga en vida o esté muerto, sé que tengo la vida eterna. Porque he creído en Él. Entonces, Cornelio, ¿cierto? Es un hombre muy, muy piadoso, muy justo. Generoso, todo aquello. Tenía una casa, tenía gente que le servía, ¿cierto? Etcétera. Porque así era este tipo de personaje, ¿no? En el andar y en el vivir de ese tiempo. ¿Ya? Y entonces el Señor viene y le expresa, ¿cierto? Que debe ir a hacer algo. Que debe buscar a Pedro. Esto es otra cosa linda que me pasó al entender esto. Mira, ¿qué le cuesta a Dios decirle a Cornelio lo que Él quiere decirle? Ay, Dios. ¿Qué le cuesta? ¿Qué le cuesta a tu familiar que no se ha convertido que Cristo le diga algo? ¿Qué dijo por ahí? Nada. 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 Y si no quiere ir en persona, mandará a uno de sus ángeles, de sus mensajeros. Pero Él dijo, yo quiero que Pedro sea ese. Para eso lo llamé. ¿Te das cuenta que muchas veces Dios no hace las cosas que nosotros tenemos que hacer? Ay, Dios, no te alegres en tu corazón. O sea, hay algunos que dicen, yo quiero ser usado, quiero ser usado. Y muchas veces Dios dice, ya, pero hazlo. No, pero es que no me gusta. No, es que yo no voy a comer de ese animal. No, es que no va a entrar a mí. No. Entonces Dios te está preparando. ¿Sabes tú que lo que te pasa en el día no es por casualidad? Y si quieres, tómalo como destino, no me importa, pero tómalo que ese destino Dios lo está trazando. Dios lo está trazando. ¿Me entiendes? Dios hace todo. Dios lo hace todo. Y en ese aspecto yo no tengo nada que decir, Señor, ¿será o no será? No, tú lo hiciste. Y lo que tú dices lo vas a hacer bien. Y voy a ver tu gloria y tu gracia en esto. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Pedro viene, entonces dice allí, ¿no? Después de todo esto, lo fueron a buscar. Versículo 23, leo. Y dice, entonces, haciendo entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron entonces algunos de los hermanos de Jope. Note por favor. ¿Cierto? La situación de Pedro no es fácil. Hermano, nunca Dios te llama a hacer lo fácil. Nunca. Porque lo fácil ya está hecho. Dios llama simplemente a que nosotros seamos, ¿cierto? Como Él. No lo cree. Dios nos llama para que nosotros seamos como su Hijo Jesucristo. Y para Jesucristo no hay nada imposible. Ahora, la particularidad es que, Juan Carlos, nosotros nos miramos a nosotros mismos. Yo, dice Juan Carlos, si yo ni oro siquiera. Sí, un ejemplo nomás, Juan Carlito. Ahora, tú sabes que de repente tengo el dios de la cachativa, ya esa es otra cosa. ¿Me entiendes? Yo ni oro siquiera. No leo mucho la Biblia, me cuesta cualquier cosa. Y nosotros nos miramos, ¿cierto? Y decimos, no, yo ser usado por Dios, imposible. Imposible. Ya. Que yo ore por un enfermo y este enfermo se sane. No, pues yo no. Pero cuando Cristo nos llama, es para ser como Él. ¿Tú crees en Jesucristo? No. Bueno, y si Él está en ti, ¿qué hará Jesucristo? No lo haces tú, no lo hago yo. Entonces, hermano, cuando tú vas a orar, tú tampoco lo haces porque tú quieres orar.
Ahora, cuando tú deseas ir a orar para pedirle algo a Dios, recuerda que tú eres su hijo o su hija. ¿Cómo vas? ¿Dónde vas? Porque Cristo dijo, yo voy a orar, yo voy a buscar al Padre, yo quiero hablar con Él, pero para que Él me diga lo que yo debo hacer. Y lo que Él me diga, yo lo voy a hacer. Entonces muchas veces tenemos a Jesucristo, pero hacemos lo que bien nos parece. Y no hacemos lo que Dios nos dice que hagamos. Entonces por eso para Pedro es complicado. Si yo hago esto, me voy a meter en lío. Porque había una ley no escrita, ¿no? O había una relación escrita de que él no podía juntarse con gentiles. De él ir y tener una relación con gente inmunda o común. Entonces era complicado. Sigo leyendo. Al otro día entraron entonces en Cesarea y Cornelio les estaba esperando y habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. ¿Ya? Cuando Pedro entró, dice, ¿ya? Salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Cosas que tenemos que decir aquí. Es maravilloso, note por favor. ¿Ya? Para Cornelio, ¿ya? Lo que Dios le iba a decir a él no era para él solamente. Cuando Dios te dice algo para ti, no es simplemente para ti. Es para compartirlo con los demás. Él se encargó de decir, ¿sabes qué? Va a venir alguien y va a hablarnos de Dios. Y yo quiero que no solamente yo esté, sino que estén todos los más cercanos a mí. ¿Ya? Los más cercanos. Se señala, hermano, que había una multitud. Que la casa estaba repleta. Y la casa de este hombre no era pequeña. Así que en el lugar por lo menos habían 100 de personas. Qué tremendo, ¿no? ¿Ya? No importa. Había mucha gente. Había mucha gente allí. Esperando a Pedro. Esperando a Pedro. ¿Ya? Y entonces el hambre de saber de Dios lo tiene mucha gente. ¡Oh, Dios! El hambre de saber de Dios de verdad. Por eso este país necesita la iglesia, no de Quilicura, no de una comuna determinada. Aquí este país necesita la iglesia de Cristo. La iglesia del Señor, predicando en distintos lugares, llamándose como sea para simplemente identificar dónde uno está. Pero nada más que eso, lo que necesita este país es que prediquemos de Jesucristo el Señor. ¿Cuántos dicen amén? La gente está deseosa, hambrienta. Seguramente tú sumida bajo tu problema, bajo tu situación. ¿Ya? A lo mejor no permites compartir lo que ya Dios te ha dado para con otros. Muchas veces nos quedamos en silencio, callados, porque simple y sencillamente, ¿cierto? No podemos, ¿cierto? Salir de nuestra problemática, de nuestra circunstancia que nos apresa. Pedro salió de eso. Pedro va a entender que esto no quiere comprender que lo que Dios le estaba diciendo es superior a lo que a él mismo le puede suceder. A él mismo le puede pasar. Hermano, que te digan canuto no es nada. Que te digan tonto, chiflado, que esto y esto otro, y que te digan un montón de cosas y barbaridades que no son del Señor, no es nada. Oh Dios, ¿cuántos están dispuestos a dar la vida por Cristo entonces? Y lo vemos en la Escritura. Hombre dispuesto a hacerlo todo por el Señor. Este mismo hombre se siente indigno de ser crucificado igual como su maestro. Lo crucifican al revés. Eso cuenta ciertos antecedentes históricos. Entonces, hermanos amados, no es una cosa simplemente es que el yo, hermano, no nos hace tener más humildad. El yo viene de un estado de orgullo, de una situación de orgullo. Y nos pone un poco vanidoso también. Es el Señor en nosotros. Cada vez que te ocurra algo tremendo y extraordinario, el Señor en nosotros. O el Señor en mí lo hizo. El Señor en mí, la gloria es para Dios, para Él. ¿Cuántos dicen amén? Ya no es. Tienes una linda familia, el Señor lo hizo. Te ama tu esposa, te respeta tu esposo, el Señor lo hizo. Oh, ¿y cuántos dicen amén? Claro.
Todo lo bueno que te pasa no es porque tú eres bueno, ni porque yo soy bueno, ni porque nosotros nos comportamos de buena manera. Es Cristo en nosotros. Autor de la vida maravillosamente de esta forma. ¿Me dice amén? Y entonces dice, y usted seguramente está diciendo, ¿por qué Pedro fue adorado? Cuando Pedro entró, dice, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, le adoró. Ahora, cuando tú entiendes y cuando tú sabes quién es el otro, ¿ya? Y aquí me gusta mucho esta parte, porque esta parte no es de adoración como la tenemos internalizada, que vamos a adorar y que poco menos que es santo de los santos y Pedro es santo, porque le adora. No es así. Luego usted va a ver que no lo acepta, no lo quiere, pero quedémonos en ese punto, ¿cierto? Dios, ¿cierto? Permite que Cornelio reconozca la autoridad, reconozca que este hombre era una autoridad. O sea, así se recibían las autoridades. En la cultura, ¿cierto? Se recibían así, se postraban, se hacían humildes frente al otro para reconocer al otro, ¿ya? Y para saber entonces que el otro, ¿cierto?, es superior en una comisión y que no es cualquier persona, sino es una autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es así, ¿me entiendes? Entonces, esto es el cuidado que hay que tener cuando tenemos autoridad, es espiritual, el respeto que hay. Aquí debe ser un respeto a ese hombre, ¿ya? A ese hombre que Dios mandó, no importa su forma, su condición, su economía, no importa, su lenguaje, no. Era el que Dios había mandado. Y hay que respetarlo. ¿Cuántos dicen amén? Que aquí mayormente es esa la situación. Es Cornelio, ¿cierto? Teniendo una consideración de la bendición de tener a Pedro en su casa, lo recibe de esta manera, ¿cierto? Lo reconoce, ¿ya? Y hace en forma humilde esto. Más Pedro, dice, se levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. ¿Se da cuenta usted, hermano, que muchas veces uno, no importa el grado que Dios le haya dado, no importa dónde Dios te ponga, uno tiene que seguir siendo humilde. Uno tiene que seguir siendo el que debe ser humilde. Pero no humilde simplemente de una actitud, sino que humilde de un comportamiento habitual. De un comportamiento habitual. Y donde la humildad no simplemente no es una acción, sino es una forma del carácter de aquella persona. Es carácter. ¿Me entiende? Es carácter. Pedro, recuerde con Jesús, Pedro era el punta de lanza, Pedro el que decía, Pedro el que hablaba, Pedro el que decía todas estas cosas. Pero gracias por el Espíritu Santo, este hombre está entendiendo que él no es nada. Que simplemente sigue siendo un hombre. Un hombre. Por eso, los que somos portadores de este tremendo mensaje. Si este es un mensaje tremendo, hermano. ¿Por qué es tan grande el mensaje de Cristo? Porque este mensaje cambia las vidas. Yo soy causa de eso. No sé cuántos son causa de eso en esta mañana. Y pues decimos, sí, Señor, es tremendo tu mensaje, es tremenda tu palabra, es poderosa tu palabra, porque me ha cambiado, me ha transformado. Yo era esto, este otro, y seguramente te van a faltar dedos en las manos para poder decir toda cualidad negativa, mala que tú y yo éramos. Pero el bendito Dios no le importó, te cambió, te compró y te hizo una nueva criatura. Pero porque su palabra es poderosa. ¡Aleluya! ¿Lo entiendes? Eso es lo que tenemos que entender. Por eso tenemos que ser portadores de este mensaje. Y no cohibirnos frente a la gente. De verdad, no todos tenemos la facilidad, la destreza verbal de hablarle al otro. ¿Ya? Pero sí podemos hacerlo en nuestras conversaciones. Sí podemos hacerlo. ¿Me dice amén? Bien. Entonces más Pedro, ¿cierto?, se levantó diciendo, levántate, hombre, yo soy igual. Y verso 27, y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Una gran multitud. Había mucha gente allí. ¿Ya? La gente necesita, la gente anda ávida del mensaje del Señor. ¿Ya? ¿Cierto? La gente está deseosa, anhelante de un cambio de existencia.
La gente cree que con las cosas, con leyes nuevas, con un comportamiento más abierto de mente para soportar el pecado, entonces decir, bueno, tú haz lo que tú quieras hacer, yo hago lo que yo quiero hacer. Entonces ya hemos cambiado, somos nuevas generaciones. ¿Ya? Entonces el planteamiento cierto, del sistema social, psicológico del individuo va cambiando. Ahora podemos ser portadores, ¿me entiendes? ¿Cierto? Vemos como los otros países sufren económicamente y nosotros estamos mejor establecidos. Entonces entendemos y creemos que somos mejores que otros. Y entonces la gente quiere decir, y entonces se pelea por sus derechos. Y sus derechos pasan a ser leyes. Y las leyes no se creen que porque son leyes todo está bien. No está bien. Las leyes no son lo que dicen de un país que está todo bien. La ley no nos regula nuestras vidas. Hoy cuando dicen amén, a mí me regula la ley de Dios, su palabra. No importa, ¿cierto? Todo lo que tenga que ver con lo que pasando hoy día, la identidad de cierto de nosotros mismos. ¿Ya? Y que queremos ser otros y queremos, cierto, dejar de ser lo que somos porque queremos ser otro. Y eso está desde muchos años, hermanos. Lo que pasó es que siempre estaba externo y nunca estaba interno. Entonces hoy día se pone interno. Y me explico. Mucho tiempo la moda siempre ha querido hacernos personas diferentes. ¿Me entiendes? Y ahora no, ahora queremos algo externo, interno, no, que salga, y ese soy yo. Porque el individuo, mientras no tenga a Cristo, no sabe quién es. No sabe quién es. Busca su identidad, busca quién quiere ser. ¿Ya? Y entonces nos planteamos frente a una sociedad, ¿cierto? Económicamente, ¿cierto? Pudiente, no, ¿cierto? Así, no, yo debo vivir allá en Vitacura. No sé qué le dirían a Jesús en su momento si hubiese estado aquí en Chile. Debes tener tu casa en Vitacura. No, no tengo nada, ¿cierto? Ni en Pudahuel tiene más que yo. Y no lo hago peyorativamente, sino que es la cualidad que tenemos como sociedad. Y eso es triste, hermano. Es triste cuando dicen amén. Ya no voy donde ya el que tiene, voy donde el que necesita de Cristo. Y eso es extraordinario, eso es diferente. Por eso este libro de los Hechos no habla de otras cosas que no sea de la iglesia. De los hechos de la iglesia. Por el Espíritu Santo de Dios. Porque la iglesia sin el Espíritu no puede hacer, no tiene un mensaje de poder. Por eso es importante lo que decía Pablo, no, sé lleno. No te dice hoy, sé lleno, es imperativo, permanente, sé lleno del Espíritu Santo. Porque cuando tú hablas palabras, ¿cierto? El Señor dice, abre tu boca. Y otra, sí, pero el Señor está viendo todo el contexto de cuando tú abres la boca. Cómo estás, si eres santo, si estás lleno del Señor, si lees la palabra, ¿me entiendes? Si sirve de la forma como tienes que servir. Pero no porque tú vas a abrir la boca, Dios, tú va a salir todo. No. No. Porque no porque el niño viene de al lado de tu casa, le dice, yo soy tu hijo. No. Tú dices, no, tú no eres mi hijo. Yo no te engendré. Yo no te di a luz. Uf. Y hermano, como algunas veces lo he dicho de este púlpito, ser un hijo, un hombre de Dios, hay que tener el cinturón bien apretado. Yo cada vez le hago un hoyo más para que no se... Y como mujer hay que tener la falda simplemente para diferenciar, nada más. ¿Entiendes? Bien, mujer. En Cristo bien lo que somos. ¿Ya? Y esto es lo que cuesta hacer. Por eso cualquiera nos critica. Cualquiera dice algo contra nosotros. No somos capaces de defender nada porque no tenemos cómo defenderlo. Pero bendito sea el Señor. Diga, bendito sea el Señor, que Él me va a ayudar. A pesar de mi poca capacidad, Él me eligió. Él me ayudó. ¿Cuántos dicen amén? No importa lo que soy yo hoy día, no importa cuánto he errado, cuántas cosas malas he hecho, no importa todas las cosas que me han pasado, no importa. Sé que el Señor me eligió. Y cuando me eligió para esto. Oh, Dios. Y en eso tiene que usted estar seguro o segura. ¿Ya? Versículo 28, ¿no? Y dijo, vosotros sabéis. Ahora expone. Hermano, ¿no le parece un poco contradictorio? ¿Ya?
Llegar a un lugar y decir, uy, este lugar es peligroso. ¿Y quién te mandó para allá? ¿Para qué te fuiste a meter? Cuando tú sabías que el lugar era peligroso. Bueno, más o menos así el pensamiento con Pedro, ¿no? Porque Pedro sabía de cuándo que el lugar, o cuándo que no tenía que estar con los gentiles. Desde siempre. Él estaba clarito con eso. Pero viene y se lo dice la palabra. ¿Para qué? Para ver que Dios está haciendo algo que el hombre no piensa que Dios puede hacer. ¿Ya? Y que no va a cambiar. Dios no ha cambiado. Dios ama a todo el mundo, hermano. ¿Ya? Y le dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame como uno inmundo, ¿cierto? Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Sin replicar. Cuando el Señor dice las cosas, hermano, y nosotros, ¿cierto? Estamos en la duda, ¿ya? En este contexto la duda está más adelante, son dos caminos que se abren. La duda siempre es así, como dos caminos. Recuerde, cuando usted tenga duda, usted va a estar siempre igual, en un punto para elegir dos caminos. ¿Cuál elijo? ¿Ya? Esa es la forma más práctica de entender la duda. ¿Qué hago? ¿No se pregunta eso? ¿Y ahora qué hago? ¿Ya? Si usted mira para allá y dice, ya hice eso, ya. Pero dice para acá, no, para acá no. Y si no es, estamos en la duda. Los caminos muestran eso, ¿no? Bueno, de esta manera entonces, ¿cierto? Aquí hay algo claro. A pesar de lo que soy, a pesar de lo que me puede pasar, a pesar de lo que digan de mí, a pesar de que todas las circunstancias sean adversas contra mi persona, ¿cierto? Pedro dice, no repliqué. Dios me mostró que lo que Él ha hecho, que lo que Él ha santificado. Entonces Pedro nos está dando a entender que Él comprendió la visión, el éxtasis que tuvo. Él la comprendió. Y dijo, no, lo que el Señor me está mostrando es que yo no llame las cosas como una inmunda, que yo no me aparte de lo que Él me diga, si lo que Él me dice yo lo tengo que hacer. Eso es claro. Entonces aquí entran todas las personas, porque el Señor no quiere que nos alejemos, ¿me entiendes? De gente que de verdad necesita del Señor. Hay gente que necesita del Señor. Y no necesita que una congregación local haga algo por él o por ella. Lo que necesita es que Cristo haga ese algo en él o en ella. Eso cambia la vida. Muchas veces, ¿cierto?, nos ponemos en la obra social como queriendo decir, bueno, sea un enganche para... Puede ser, no digo que no. Pero muchas veces ayudamos así, pero no se logra el cometido final. El punto es que se convierta la persona. Yo siempre estoy cuidado con la misericordia porque nos podemos volver, ¿cierto?, como el hogar de Cristo. Pero el hogar de Cristo no transforma a la gente. Muy lindo será el nombre. Muy lindo será el nombre de la institución, pero no transforma a la gente. Y si nosotros queremos hacer misericordia con alguien, la primera misericordia que debo hacer es que ese alguien se convierta, cambie su manera de pensar, cambie su manera de ser, para que Dios le dé todo lo que tiene que dar. ¿Cuánto dicen amén? Claro que sí. Sacar a la gente de su pecado, pero yo no puedo hacerlo, no tengo la habilidad, sino que Cristo sí tiene la habilidad. Sí tiene el poder para transformar y cambiar. ¿Cuánto dicen amén? Y cuando tú hablas de la palabra, no eres tú el que está hablando, es la palabra que habla y es la palabra que cambia al individuo, a la persona. Por eso mucha gente puede volver atrás, puede caer en su pecado, puede volver a ser una persona como antes lo fue y a veces peor, porque dice, 7 espíritus vienen peores. La problemática está que no llenó con Cristo su casa, su habitación. Que Él habite. Y si alguien habita es porque vive, porque tengo una convivencia permanente, que alguien está aquí en mi ser. Hermano, si uno empieza a mirar a los hermanos se va a hundir, pero si uno mira a Cristo va a seguir siempre adelante. Porque nosotros, tú y yo, y quien te habla tiene defectos. Defectos humanos, no son defectos divinos. Porque uno dice, mire el hermanito, mire el pastor, mire este, mire. Que hermano, no miren ni al pastor, ni a los hermanitos, ni a este, ni a este otro, ni a tu amigo, ni el que te trajo a Cristo. Mira a Jesucristo.
Porque ese no va a fallar. No ha fallado ni fallará. Entonces la gente deja. A veces nos hemos puesto también sensacionalistas dentro de nuestros cultos, nuestra forma de ser. Yo prefiero un hombre callado alabando a Cristo, pero es de Cristo. Porque de repente eso es eufórico como yo, guau, 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 y tú después de repente lo ves, no, ni lo ves. Porque no es lo que yo soy, sino que es Él en mí. Es Él en mí. Por eso cuando exhorta la palabra parece que no es muy joven. No. Sí, hermano, todo esto me trae bendición. Diga, todo esto me trae bendición. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Sí, tú quieres tener más, tú quieres... Hermano, esto es elemental, mi querido Watson. Es fundamental en nuestra vida. Por causa de esto Dios nos bendice. Por causa de esto Cristo dice, no te dejaré solo. Te compré. Tú eres mío. Hoy, ¿cuántos dicen amén? Claro que sí. Y si yo te he dicho esto, esto lo voy a hacer. Pero primero tienes que tenerme a mí dentro de tu corazón. ¿Cierto? Y capturar esa esencia de quien yo soy. De quien yo soy. ¿Cuántos dicen amén? Dice, verso 29 y sigue adelante, ¿no? ¿Cierto? Dice Pedro, bajo una sensibilidad espiritual, está entendiendo esto. Por lo cual dice, al ser llamado, vine sin replicar. Al ser llamado, vine sin replicar. Y a nosotros nos cuesta tanto el llamado de Dios muchas veces, ¿no? En una visión, en algo que Dios dice, anda, compártele. Anda, ve, háblale, dile. Otros no, otros lo han hecho parte de su vida. Donde están, hablan de Él. Han hecho parte de su vida y eso es obviamente que fruto que viene y que viene. ¿Ya? Uno no está diciendo, hermano, háblele a alguien y tráigalo para acá. No, si es lo posible, claro, hágalo, tráigalo. Pero, si no, compártalo igual, de igual manera. De igual manera. Que usted no tenga una situación diferente, extraña, no. Créale al Señor y que Dios lo va a hacer. ¿Me dice amén? Entonces, eso es. Que no es simplemente, porque muchas veces nos miramos nosotros, hermanos, nosotros ya estamos salvos. Aunque tenga fallado el pulmón, estoy salvo. Aunque sea corto de vista, soy salvo. Aunque coge, aunque tenga problemas en los huesos, aunque tenga somos salvos. ¿Cuántos dicen amén? Porque tu enfermedad no es característica de algo, sino que simplemente de que tu cuerpo está sufriendo una enfermedad. Eso es todo. Pero lo más extraordinario ya pasó, como lo he dicho. Ya pasó. Eres un hijo, una hija de Dios. Entonces señala esa sensibilidad de este hombre de escuchar la voz de Dios. Y dice, sin replicar, sin poner nada, ¿cierto? Como una excusa. Que mi esposo, que mi abuelita, que mi tío, que esto, que esto. No, sin excusa. Sin excusa. ¿Entiendes? Muchas veces uno quiere ser más misericordioso con la gente que Dios mismo con la gente. ¿Sí? Sí, Cristo cuando se confrontó con la gente, hermano, fue firme en la verdad. Porque la verdad nos confronta. La verdad es difícil de aceptarla. ¿Ya? Sí. O que cuando llamó a Pedro, llamó a los pescadores, no fue mucho lo que le dijo. Claro que fue, le dijo, dejen todo, venga y síganme. Ustedes fueron pescadores de peces, yo lo voy a hacer pescadores de hombres. Estoy parafraseando. Claro que sí. Y nadie replicó, le siguieron. Dice, dejándolo todo, así dice, dejándolo todo, lo siguieron. Eso es lo que necesitamos nosotros. Si queremos ser hijos de Dios adecuados, correctos, en el orden de Dios, tenemos que dejar todo. Y estar dispuestos a dejar todo. ¿Me dice amén o no? Amén. Claro. Y en eso tengo que ser claro, tenemos que ser claros. ¿Ya? Porque el Señor le dijo, no, ¿cierto? No replicara que no hiciera, no, porque Dios había llamado las cosas como Él las llama, hermano. Y esto es lo bueno de Dios. Dios no elige gente bajo una condición y bajo una estructura, ¿cierto? ¿Ya? De pensamientos humanos. Dios elige a quien quiere elegir. Sí. Que yo no hubiese elegido a Sansón. No sé usted. Claro.
Porque además le di el poder mío, Dios, hablando de Dios, ¿cierto? Le dio el poder de Dios. El tipo hacía cualquier cosa. Pero le gustaba la filistea. Le gustaba la fea, ¿tú me entiendes? Todo eso. Y sexualmente era un hombre, pero wow, ávido de deseo sexual. ¿Ya? Yo no hubiese elegido un Sansón. Claro. No, ¿para qué? Me dio problema. ¿Ya? No, yo no elijo un Jonás. ¿Para qué voy a elegir un Jonás? Más encima me cuestiona, se arranca, me desobedece, hace lo que quiere y más encima lo elegí. No sé quién es Sansón. No sé. ¿Te das cuenta? Yo no hubiese elegido mucha gente que está en la Escritura. No, el día que falló David, yo le corto la cabeza. Si hubiese sido un señor, yo le corto la cabeza. Más encima, me mintió. Cuando le pregunté que a ir, como que cuando no sabía que cuando tenía la relación con la esposa de otro, era adulterio. ¿Lo hubiese elegido usted? Y más encima el Señor, ¿qué numerito se manda el Señor? David fue conforme al corazón de Dios. Hermano amado, lo estoy diciendo un poco peyorativo en un sentido, ¿no? Para que nos demos cuenta que Dios no ve lo que somos, sino que Él ve lo que Él puede hacer con nosotros. Hoy dale un aplauso al Señor, porque nosotros no somos ni mejores que David, ni mejores que Sansón, ni mejores que Jonás, ni mejores que ninguno de esos hombres que han fallado en la Escritura. No somos mejores. Y hoy día tenemos más que ellos, tenemos a Cristo. Sí, para ellos fue simplemente algo así que se daba en el tiempo, una visión, ¿cierto? Pero bendito sea el Señor. Sí, yo hubiese elegido un Abraham, pero Abraham tenés que, ya córtala. Ya pegaba unos bofetes, ya córtala si te voy a dar un hijo. Mira el detallito que te mandaste. ¿Para qué le hiciste caso a tu mujer? Mira el problemita ahora que está ahí. Y tengo que ser un Dios justo. Claro, ni el padre de la fe lo hizo bien. ¿Qué decir de José, hermano? Pobre José. Ese sí que daba pena. Se metía en una y en otra y en otra. Pobre José. Pero ¿sabe lo más maravilloso de José? Que me arde el alma. Es que José dijo, hey, no se hagan, no les voy a hacer nada, no los voy a matar. Pensamiento que a lo mejor ellos tenían. No, todo esto fue hecho por Dios. Y yo lo acepto, lo que Dios dice, yo lo hago. Eso es maravilloso. A lo mejor te pasan cosas que tú dices, es incomprensible. ¿Por qué pudo ser esto? Y te has culpado, te has buscado culpa, o has buscado un montón de cosas. Yo sé que es difícil descansar en Dios. Porque quien le dice, trata de descansar en Dios. Es difícil. A lo mejor son situaciones totalmente diferentes, muy contrarias la tuya a la mía. Pero te digo, he tenido que aprender a descansar en Dios. ¿Sabes cuál? He logrado poder entender, hacer un descanso en Dios. Yo digo, yo soy feliz. Lo tengo todo. Y viene mi alma y descansa. Descansa. No estoy preocupado por la economía, sino que simplemente hago lo que Dios me dice que haga. Nada más. Y en ese orden, termino. Y descanso en Dios. Pues si no, tengo que estarlos llamando a todos tiempo. No tengo capacidad para eso. Me voy a morir. Se está acabando el tiempo, chiquillos. ¿Nos vamos a casa o no? No. Nos faltan algunos versículos. Leo y termino. Pero, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Qué interesante eso. Cuando te llaman es lo mejor. ¿Cuántos te dicen amén? Cuando te van a buscar es bueno. ¿Ya? Yo siempre tengo este pensamiento. En el patio del colegio, ¿ya? Hay un grupo de niños, de jovencitos, conversando. Y de repente alguien cierto se acuerda de Ricardo. Ya, Ricardo. Oye, ¿han visto a Ricardo? No hemos visto a Ricardo. Oye, pero ¿sabes que necesito conversar con él? Él tiene algo para mí. Wow. ¿Y han visto a Ricardo? No ha visto.
Y llega Pedro después por ahí. Hola, ¿cómo estás? ¿Siento que me estaban buscando? No, sale para allá, ándate. Lo echan. Pero cuando van y ven a Ricardo, ¿qué lo hacen? Desde aquí, desde el otro extremo a un extremo, empiezan a llamar a Ricardo. ¿Qué te quiero decir? Que cuando te llaman, te necesitan. Te necesitan. Hoy cuando dicen amén, hay una necesidad. Y Dios permite que esa necesidad sea algo expuesto de buena manera. ¿Me dice amén? Termino con el punto final, verso 33. Me quedaron varios allí. ¿Ya? ¿Por qué el título de esta predicación? ¿Ya? ¿Cierto? ¿Cuál es el título? Lo que Dios tiene para nosotros. Eso era el deseo de Cornelio. ¿Qué tiene Dios para mí? Y el verso 33 dice así: así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora, pues, todos nosotros, subráyelo por favor, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. Note por favor la forma maravillosa de escribir de este hombre, ¿ya? ¿Cierto? Estamos aquí en la presencia de Dios para oír. Ay, Dios. Para oír. Ya, ¿cierto? Todo. ¿Cierto? Para oír todo. Diga todo. Sí, hermano. Hermano amado, no le guste simplemente una parte de la palabra. Hoy me parece maravilloso esto y esto otro. Dice todo. Ya, para oír todo lo que Dios te ha mandado. ¿Ya? Pedro sabía que lo que Dios le había dicho, Cornelio y esa cantidad de gente que había allí necesitaban escuchar lo que Dios había puesto en su corazón, lo que él sabía de Cristo, ¿ya? Lo que él sabía de Jesús, ¿ya? Y eso es maravilloso. En su nombre es el título de la siguiente predicación y la haré en el culto de la noche. En su nombre es extraordinario. Qué nombre tan extraordinario, qué nombre tan maravilloso. Que no sea ese nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga en esta hora. ¿Ya? Cómete toda la comida. No me aparte la zanahoria si no te gusta. No me dejes la cebolla del lado si no te gusta. No le eches más sal, ya está condimentada. ¿Ya? Sí, está muy caliente. Duele a veces. Se quema la garganta. Pero hay que comérsela. Porque eso hace la palabra. A veces es amargura dentro de nosotros. Nos exhorta. Pero debo comérmela toda. No dejar nada. No seas evangélico. No seas uno que viene a cultos. No seas uno que aquellos, cierto, en el antaño se venía a una misa. Sé un hijo de Dios. Una hija de Dios que quiere saber más de Él para hablar más de Él. Ven a escuchar, ven a aprender en la escuela, pero no simplemente para llenarte una cabeza llena de conocimiento. Y qué lindo esto. Ah, mira, no sabía lo que decía esto. Oh, mire esto acá. Oh, ya. Y después uno le cuenta a otro. No. Todo eso es solamente para hablar de uno que se llama Jesucristo el Señor. Nada más. No importa, como digo yo, cuántas plumas tenga el querubín o el serafín. Déjalo. Lo que hay que hablar es de Jesucristo el Señor. Ponte de pie, iglesia, dale un lindo aplauso al Señor y cantamos a su nombre. Gracias, Jesús. Grandioso es, aleluya, tu constante amor. Gracias, Jesús. Que nos cubrió. Asombrosa es tu gracia, nos redimió. Alza tus manos y dilo. Cristo, milagro del mundo, te amamos, Salvador, Hijo del Dios magnífico.
Bien. Y ahí se escucha, no, tampoco. Ahí sí, gracias. Que el Señor nos bendiga, hermano. Antes de partir a casa y de terminar con una alabanza al Señor, seguir cantando esta mía que está preciosa, ¿ya? Tengo en esta mañana la bendición también, sí, pero también un poco de tristeza, ¿ya? De que unos chicos que nacieron aquí hace muy poquito, ¿ya? Pero entregaron su vida a Cristo, ordenaron su vida, se casaron, fui partícipe de eso también, ¿ya? Junto a su hija partan a vivir a Viña del Mar. No sé para qué van a Viña si es tan feo Viña, pero bueno, ¿ya? Y vamos a orar por ellos. En su casa siempre, ¿ya? Tenemos a Carlos Blanco también, que nunca me olvido de él, viviendo en Viña, ¿ya? Y hombres que a personas que nacieron aquí en Cristo son nuestros hijos espirituales, ¿ya? Así que Janina y Pablo, ¿por qué no vienen acá adelante? Vamos a orar por ustedes como iglesia, les vamos a bendecir y vamos a pedir que Dios en esta hora les bendiga. Suban acá arriba para que todos les vean, ¿ya? Así que cuando los vea a ellos venir, ellos tienen su familia acá en Santiago, por cierto, así que no va a ser difícil que vengan, no están lejos, pero obviamente que esperamos que no nos echen de menos. ¿Ya? Que el Señor les bendiga, Pablito, Irina, que Dios te bendiga mucho, ¿ya? Que la gracia del Señor vaya con ustedes, ¿ya? Estuvimos hablando meses y meses, ¿cierto? Un buen tiempo de todas las cosas de Dios. Fui ahí un poco su guía y espero que el resto lo haga el Señor. Lo que yo no alcanzo a hacer, lo que nosotros no alcanzamos a hacer, el Señor lo hará. En último caso, pondrá a otros en el camino, pondrá a otros que le guiarán, y que aunque tú hagas comparación, ya, aunque dicen que son odiosas, no son tan odiosas, sino que simplemente es por lo que yo recibí, digamos. Pero si tienen a Cristo, si al lugar donde vas está Cristo en el centro de ese lugar, alaba a Jesús.
Eso es lo más importante. Cambiaremos forma, cantaremos otras canciones, levantaremos las manos, diremos aleluya o amén, no sé. Pero donde estés, si está Cristo, está todo bien. Ya, es lo más importante, Pablo. Para que sujetes a tu familia. Y sé que vas con sueños. Sé que vas con una expectativa de abrir. Y como dice el Señor, si es el sueño de Dios y vas a engrandecer su nombre, tenlo por seguro que se hará. Que se hará. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, bendecimos, sube mami, bendecimos, Señor, a este matrimonio, a esta familia. Les bendecimos, Señor. Que estés honrando, Padre, a estos, tus hijos. Que la gracia tuya vaya sobre Pablo, Dios. Que la sabiduría del Eterno sea sobre su mente. Para que todo lo que él emprenda le vaya bien. Pero que nunca se olvide que no es el esfuerzo, no es la sabiduría de él, sino eres tú en él, Señor. Eres tú haciendo la obra maravillosa. Para que luego esta familia te siga honrando y siga contándole a la gente que solo Cristo ha cambiado su vida y puede hacer nuevas todas las cosas. Que Dios bendiga a tu hija, que Dios bendiga a la hija de ustedes, que el Señor sea con ustedes y que todo lo que hagan sea prosperado y le vaya bien. Les bendecimos como iglesia, como parte del cuerpo de Cristo. Reciban la gracia del eterno Dios en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Cristo, cantamos Cristo. Cristo, milagro del mundo, te amamos, Salvador, Hijo del Dios magnífico, magnífico, Cristo, milagro del mundo, te amamos, Salvador, Hijo del Dios magnífico, 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 magnífico. Gracias, Señor. Nunca me voy a olvidar de ti, Yanni, porque has sido una de las pocas personas que me ha dicho, y eso sale en la Biblia. Esa frase ha quedado en mi corazón. Así que algo voy a recordar de ti, es que ella me decía cada vez que le mostraba algo del Señor, y eso sale en la Biblia, y eso dice la Biblia. Sí. No hay nada nuevo, hermanos. Todo lo dice la Escritura. Todo está en ella. Cuando dicen amén, solo buscar. Si quieres cambio de vida, Dios lo va a buscar. Aleluya. ¿Hay alguien aquí en esta mañana que nunca ha confesado a Jesús? Que nunca ha dicho, Señor, entra a mi corazón. ¿Ya? Hay algunos que ya lo han hecho, otros que lo hicieron hace poco, o lo recordaron, lo renovaron. Pero hay alguien aquí que no lo ha hecho. Quisiera preguntar antes de irme, porque será un tiempo lindo en que si Cristo está en tu corazón, las cosas van a salir muy bien. Van a salir muy bien. ¿No? ¿No hay nadie? Perfecto. Bien, oramos al Señor. Padre, gracias, 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 gracias. Bendigo, Señor, a tus hijos de regreso a casa. Que esta palabra que ha sido dada a Dios, Señor, nos estimule. No simplemente sea una exhortación, sino que seamos estimulados a hablar de ti. Hemos sido llamados, preparados para hablar de ti, Señor. Y eso lo haremos, Jesús. Gracias, Señor. Permite que haya muchos Pedro que obedezcan, Señor, que obedezcan a tu palabra, a lo que tú le dices, a lo que tú le enseñas, Señor, para que vayan y compartan de la palabra bendita de Cristo. Gracias. Que Dios te bendiga, que el Señor sea en tu vida y que nada falte para ti. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Dale un buen aplauso. Los autos de las casas y necesitamos que los que tengan estacionados su auto allí en la plaza